Muy buenas, mi nombre es Fabio José Castellón Castro, estudiante de doctorado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. En esta ocasión quiero compartirle mis matrices de referencia a partir de mi proyecto de investigación, el cual tiene como nombre Teorización de las prácticas docentes centradas en la teoría de la complejidad de Morin para la formación de estudiantes líderes en el rescate de tradiciones. A partir de este título observamos que aparecen cuatro descriptores, dentro de ellos encontramos prácticas docentes, teorías de la complejidad, formación de estudiantes líderes y rescate de tradiciones y cultura. Bueno, como es bien sabido, todo proyecto de investigación tiene sus referentes clásicos y otros de orden un poco más moderno. A nivel de los clásicos, entendiendo de que la investigación, en mi caso particular, la divido en los cuatro descriptores, quise hacer referencia de los descriptores teniendo en cuenta lo siguiente: que en prácticas docentes referencio a Elsie Rockwell y a Ruth Mercado porque ellos hacen mención del tema, pero se refieren de que el modelo docente idóneo debe estar adaptado a ciertas condiciones que en la actualidad deben transformar los conceptos de cómo se venía definiendo lo que era docente. Pero en particular quiero enfocarme más en lo que dice Díaz Barriga, que nos habla acerca de las aproximaciones metodológicas al diseño curricular hacia una propuesta integral, entendiendo que el docente se encuentra en medio de dos elementos muy importantes en el proceso. Por un lado, el estudiante, y por otro lado encontramos el entorno, el contexto. El estudiante como tal, como individuo, es bastante complejo a partir de la diversidad y de todos los elementos con los cuales se compone, de los cuales recibe influencia. Pero el entorno también es bastante complejo. Y si integramos los dos elementos, tanto estudiante como el contexto, vamos a entender la razón de por qué el docente va a estudiar un entorno que es difícil de definirlo de manera, digamos, objetiva, teniendo en cuenta de que hay muchos elementos que hacen parte del entorno y es lo que lo hacen integral. De allí, pues, la teoría de la complejidad de Gamborín, quien bien nos define que tratar de comprender un objeto es, de hecho, complejo por las diferentes razones que lo pueden definir. Es más, él dice que los fenómenos es muy complicado definirlo a partir de los procesos convencionales o de los métodos convencionales debido a las variables que suelen presentarse. La complejidad precisamente se define por la cantidad de elementos que hay que tener en cuenta al momento de estudiar y comprender una realidad. En el caso de la formación de estudiantes líderes, pues Jake McGregor hace referencia de que el líder enseña a partir de su acción. O sea que ser líder más que una teoría es una acción que parte de acciones que suelen invitar al resto de los que hacen parte del entorno. Pero en el caso de mi investigación me enfoco más en lo que nos puede aportar Hersey y Blanchard, que nos hace referencia de que el liderazgo es situacional. No podemos entender que el líder siempre va a ser el mismo, sino que hay diferentes entornos de los que exige muchas veces acciones que no se le pueden siempre delegar a los mismos. Por lo tanto, los liderazgos suelen ser cambiantes. Y en materia de rescate de tradiciones, pues irónicamente Lev Vygotsky es uno de los clásicos de la pedagogía y él en este momento pues yo lo cito entendiendo de que él habla de la zona de desarrollo próximo y pues en mi proyecto esto es muy importante. Pero quiero más enfocarme en lo que nos aporta Clifford Jean, quien hace referencia a que los sistemas son heredados, que en materia de formación las tradiciones de manera inconsciente van pasando de generación en generación y nuestro mundo está lleno de significado. Nos toca entenderlo y enseñarlo a partir de la realidad de cada uno de los entornos. Igualmente, haciendo referencia a los teóricos modernos, recalco pues que los referentes los tengo de acuerdo a los descriptores. En prácticas docentes relaciono a Richard Jacobo Pozo y lo voy a hacer paralelo con Marulanda E. y Collazos Aldana. Aunque sus dos proyectos no son iguales, pues quiero hacer énfasis en que voy a recalcar el papel como práctica del docente en la formación de las sociedades. En el primero, por ejemplo, en Richard, este proyecto está enfocado básicamente a tratar de analizar cuáles han sido las prácticas docentes que han sido positivas posteriores a la pandemia.
En el caso de Marulanda encontramos pues que es un proyecto que está enfocado básicamente a hacer análisis de la inclusión a partir de un decreto publicado en el gobierno. Vemos que ellos tienen pues unos paradigmas, por ejemplo, en el primer caso fenomenológico hermenéutico, en el segundo caso aparece el paradigma de la positivista, tiene en el primero un enfoque cualitativo, en el segundo es un enfoque más de tipo cuantitativo, no experimental, y ambos utilizan unas técnicas. En el primer caso, la entrevista semiestructurada, en el segundo caso hace uso de unas tablas de estudio demográfico. En ambos casos, pues salieron unas conclusiones como, por ejemplo, eh, que las prácticas docentes, en el primer caso, son muy importantes cuando parten de la planeación y de la pertinencia a las necesidades del contexto. En el segundo, pues hay un resultado bastante diferente, por lo menos es positivo lo relacionado con la inclusión cuando es en instituciones donde se han especializado y el docente se capacita. Pero en las instituciones que no han tenido, digamos, esta intención, los resultados aún son muy cuestionables. Para nosotros, que estamos abiertos al cambio, tenemos que hacer énfasis en todos estos aspectos que tengan la posibilidad de integrar a todo tipo de población. Luego, en la teoría de la complejidad, encontramos que Guillermo Solís Vargas y Luis Fernando Quijada Besa también tienen dos proyectos que tienen algo que ver. Por ejemplo, en materia de complejidad, el primero está enfocado en el análisis de unas políticas educativas en Puerto Rico, pero haciendo un análisis mucho más complejo para ver si en realidad la complejidad está siendo tenida en cuenta. En el segundo caso, pues está enfocado más a lo que es un análisis sobre unos métodos de formación, pero analizado a partir de la complejidad, entendiendo el presente, a ver si están enfocados hacia el futuro. En el primer caso utiliza el paradigma de la neopositivista, perdón, en el primero está el hermenéutico dialéctico y en el segundo está descripción de observación y análisis de datos. Ambos son cualitativos, en el uno utilizan la entrevista, en el otro utilizan el diálogo. Y estos proyectos pues tienen como conclusión en el primer caso de las políticas que no es solamente responsabilidad de uno, sino integran tanto docentes, directivos y hasta el mismo gobierno en materia de Ministerio de Educación. Y en el segundo caso que tiene que ver con lo de futurista, pues ahí sí se habla de que la educación es bastante retrógrada y además es conservadora. Para nosotros pues es un impulso para entender que la educación debe entrar en el cambio de las instituciones educativas. Luego pasamos a la formación de estudiantes. Encontramos allí, pues, en el primer caso que Carmen Lilia Miranda Rosas utiliza más o menos un proyecto que está enfocado hacia lo que es la cultura de paz. En el segundo caso, un proyecto enfocado en lo que es el PRAE. Pues ambos tienen un enfoque cualitativo. El uno busca integrar y da un resultado muy positivo por la triangulación que vinculan a estudiantes, padres de familia y directivos. Y en el otro caso que el PRAE pues también es muy importante porque el PRAE que hace referencia a lo que son los proyectos de ambientes escolares, cuando el resultado es en la formación del ser, pues el resultado se ve tanto en lo macro, en lo micro, en lo meso y en lo macro. Y finalizamos con lo que tiene que ver con el rescate de sus tradiciones, pues hay dos proyectos, uno es de Clara Inés Velasco y el otro de Eloisa Mercedes Gavidia, donde hacen ambos referencia a lo que es el rescate de las tradiciones, valoración de los patrimonios y formación de las comunidades con ciertos modelos también de la misma característica, uno en el caso cualitativo y el otro también en el caso cuantitativo. Y pues lo importante es ver que desde los diferentes descriptores podemos encontrar referentes que a lo largo de la historia, tanto como clásicos como modernos, podemos apoyarnos para seguir esa misma línea de investigación. Y finalizamos con el modelo teórico referencial de mi investigación, entendiendo pues que mi modelo es un modelo fenomenológico, dando el mérito o el crédito a Edmund Huxley, quien pues es el creador de esta teoría y nos la define como una teoría que es de carácter subjetivo, es sobre los elementos que están vinculados en los procesos y pues en cierto modo
Este modelo nos enseña a entender pues con mucho sigilo, a analizar con mucha precisión y con una mentalidad sobre todo abierta porque sabemos que estamos en unas sociedades que son diversas, multiculturales. Hay muchos elementos que están alrededor del entorno y que hacen pues rica la investigación. De ahí pues lo lineal de mi proyecto, donde es un proyecto de modelo fenomenológico con el paradigma de la complejidad y con un enfoque cualitativo tratando de acercarme o hacer una aproximación hacia lo que en realidad es lo que envuelve el entorno al cual pues estoy tratando de implementar mi proyecto de investigación. Finalmente, pues quiero dejar con este mensaje de John Dewey, donde dice, si sin acción el aprendizaje es vacío y sin reflexión la acción es ciega. Así que motivado para arrancar con pie firme y llevar a feliz término esta investigación.